conectadas en este caso con Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del gobierno español, hombre de medios, lleva adelante en este momento su propio programa, lo pueden seguir en YouTube, La Base TV, y ha publicado hace muy poquito tiempo su libro Medios y Cloacas. Conoce de cerca lo que pasa en Argentina. Pablo, gracias por recibirnos. Felicitas y Leticia desde la Televisión Pública Argentina. Un placer estar con vosotras, encantadísimo. Bueno, ha generado en España también grandes discusiones, ¿no? Este evento que hemos vivido en Argentina, este intento de magnicidio sobre la figura de la vicepresidenta. Es una cosa gravísima, es probablemente uno de los primeros atentados terroristas en Argentina desde la recuperación de la democracia. Y hablamos de terrorismo de ultraderecha. Creo que es evidente que a la hora de analizar el contexto en el que se produce ese intento de asesinato, hay que asumir que la violencia mediática que se ha ejercido contra Cristina Fernández de Kirchner es la que ha generado un contexto en el que es posible una acción terrorista como esta. La deshumanización del adversario político, las barbaridades que se han dicho en televisión, romper todas las reglas de la deontología periodística, atravesar todas las líneas rojas de la decencia y tener que asumir ahora, que yo me vi en esas el otro día en una de las radios más importantes de España, que es como poner en duda que esto fuera un atentado y sugerir que puede ser un montaje de la propia Cristina, es violencia mediática, que es una amenaza enorme contra la democracia. Y esos mismos dispositivos de violencia mediática, que después se pueden traducir en violencia mucho más explícita, los hemos visto también en otros países de América Latina, pero también en España. Sí, repaso tu Twitter y los temas que estás tratando en tu programa de televisión. Por momentos parece que no hablaras de España, sino que hablaras de Argentina, efectivamente, ¿no? Y en tu caso has sufrido algunas amenazas también y esto se ha presentado en los medios de comunicación con signos de interrogación. ¿Te parece que en el caso de Cristina Kirchner, de la presidenta, también hay un ensañamiento mayor por su condición de mujer? Absolutamente, absolutamente. Las cosas que se han dicho de Cristina yo creo que responden hacia un tipo de mecanismo de ataque a figuras políticas que cuando son mujeres, digamos que va acompañado de un machismo explícito y muchas veces implícito, que es de una violencia enorme y que además es un mensaje para todas aquellas mujeres que quieren ejercer el liderazgo político. Si te atreves a hacer determinadas cosas, vamos a hacer contigo y con tu familia lo que hemos hecho con Cristina. Irene Montero lo vive cada día en España, o sea, que sea la ministra de Igualdad, que sea mujer, provoca que la manera en la que es atacada, con insultos machistas permanentes, con una violencia simbólica machista repugnante en las redes sociales, eso no solamente es terrible para la persona que lo vive, sino que eso también es un mensaje de advertencia a todas aquellas mujeres que quieren asumir roles de liderazgo, de decir, ten cuidado porque vamos a ir a por ti y vamos a ir a por tu familia. El disciplinamiento mediático. Leti. Pablo, te saco un poco de la Argentina. Me interesa conocer tu análisis acerca de las consecuencias de más de 200 días de guerra en Ucrania. Por un lado, bueno, lo que tiene que ver o lo que estamos viendo, China y Rusia, por ejemplo, ya dejando de negociar en euros o en dólares, digamos, algunas de esas consecuencias. Pero sobre todo estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Europa, ¿no? Y lo que puede llegar a pasar o el temor que hay acerca del invierno que se avecina y o sea, no es el caso particular de España quizás, pero sí de otros países como Alemania, de la gran dependencia que tienen del gas ruso. España también. Es verdad que en algunos países de Europa se han negociado una reducción del consumo energético algo menor, pero las consecuencias en términos de recesión económica, en la que no se descartan además cortes de luz, con las implicaciones que tiene eso para la industria y para muchos ciudadanos, habla de una crisis con pocos precedentes en Europa y que amenaza además la propia estabilidad de la Unión y de sus sistemas democráticos. Muy pronto en Italia, si lo que dicen las encuestas es verdad, va a haber un gobierno con dos formaciones de ultraderecha y Berlusconi en la tercera economía de la zona euro. La patronal alemana y los sindicatos alemanes alertaban que el corte de suministro de gas ruso podía afectar a la paz social del país más importante en términos económicos y casi en términos políticos también de la Unión Europea, como es Alemania. Y eso ya es una consecuencia estructural de la guerra. Esta semana ha habido una ofensiva ucraniana de gran éxito militar, pero claro, eso, lejos de acercarnos a la paz,
lo que genera es un movimiento en Rusia de movilización general. Y no hay que olvidar que Rusia es una potencia nuclear y las potencias que tienen armamento nuclear no suelen aceptar derrotas que se produzcan en el campo de batalla con dispositivos militares convencionales, lo cual nos coloca en una situación enormemente peligrosa, en la que Europa está siendo básicamente el terreno de juego del movimiento geopolítico de los Estados Unidos a través de su organización político-militar, que es la OTAN, para tratar de debilitar a Europa y a Rusia en su contienda por no perder la hegemonía mundial con respecto a China. Es decir, ¿qué gana Europa siguiendo la línea de la OTAN y favoreciendo un enfrentamiento con Rusia como el que estamos viviendo? Y ojo, esto no supone justificar la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, sino entender que la diplomacia y una política exterior y política militar por parte de la Unión, independiente de los Estados Unidos, sería mucho más sensata para los ciudadanos europeos. La situación que vivimos es de extrema gravedad y genera muchísimas incertidumbres en términos de seguridad económica, en términos de derechos sociales y en términos de estricta seguridad militar. Pablo, otra de las noticias que también llega de Europa, bueno, por supuesto tiene que ver con la muerte de la reina Isabel, y entenderás la dificultad para los latinoamericanos y latinoamericanas de entender que exista aún una monarquía. Entiendo que la de España es una de las menos populares de Europa, pero me gustaría que nos expliques un poco, porque tampoco es que mayoritariamente en España, o bueno, o corregime si me estoy confundiendo, hay, digamos, un rechazo a la monarquía española. ¿Cómo ves esa situación? En España es un tema tabú en los grandes medios de comunicación. La plataforma de medios independientes, Estaba Público y otros medios como Contexto, hicieron una encuesta con una de las encuestadoras más prestigiosas del país, la de Belén Barreiro, que hace encuestas para medios de comunicación como El País, en la que había más partidarios de la República que de la monarquía. La monarquía se ha convertido básicamente en un significante de la derecha española. Un significante que tiene un enorme poder entre cuadros del Estado, entre la derecha judicial, entre sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, entre el ejército, pero que es ampliamente rechazada en Cataluña, ampliamente rechazada en el País Vasco, ampliamente rechazada por los sectores de izquierda y en particular por los jóvenes. Según esta encuesta, si hoy se votara en España república o monarquía, saldría adelante la república. Esto también habría ocurrido en el año 78 y de hecho apareció hace no mucho tiempo un vídeo del presidente de entonces, de Adolfo Suárez, reconociendo a una periodista mientras se quitaba el micrófono que no convocaron un referéndum sobre la monarquía porque habría salido adelante la república y la continuidad de Juan Carlos I era una exigencia del franquismo. Francisco Franco dijo todo queda atado, bien atado, y el sucesor en la jefatura del Estado de Francisco Franco, de un dictador, fue a título de rey Juan Carlos I, que en este momento está en Abu Dhabi, que ha quedado probado que cometió muchísimos delitos que no pueden ser juzgados por su absurdo estatuto de inviolabilidad y por gozar de un nivel de impunidad absurdo e incompatible con los principios democráticos. Yo creo que defender en el siglo XXI las monarquías como instituciones compatibles con la democracia no tiene ningún sentido. Bien, me gustaría cerrar, Pablo Iglesias, con una reflexión final, volviendo ya a lo que pasa en la Argentina. Decíamos al comienzo, no es algo que solamente ocurre en Argentina, ocurre en otros lugares del mundo. Digo, la reaparición de estas derechas recalcitrantes, con menos tapujos para expresar cualquier cosa, se corren los límites y parece que entramos en una espiral de violencia que nos lleva a escenarios como el ataque a la vicepresidenta. ¿Qué pasa con estas derechas que están llegando con mucha facilidad a la juventud? ¿Y qué pasa con los movimientos progresistas que tienen tantas dificultades para llevar un mensaje claro o una propuesta que enamore a las juventudes? Una primera clave, la derecha solo acepta la democracia si los resultados políticos de la democracia le convencen. Si no, históricamente ha demostrado apostar por los golpes de Estado, por diferentes dispositivos de desestabilización. El dispositivo hegemónico de desestabilización en manos de la derecha son los medios de comunicación en esta época, que incluso han normalizado la mentira. Ese paradigma que rompe la Fox, asumiendo los hechos alternativos, como si fuera posible que existieran hechos alternativos. Los hechos son los hechos, luego se pueden enfocar de maneras diferentes y con valores diferentes. Pero la normalización de la mentira por parte de buena parte de los medios de comunicación de la derecha, lo que ha representado el trumpismo cultural que ha colonizado a la derecha en América Latina y también en España y en Europa,
pues creo que nos debe hacer decir algo que ya dijimos cuando yo era mandatario en un manifiesto en La Paz, coincidiendo con la toma de posesión de Luis Arce, lo firmó Alberto Fernández, lo firmaron líderes europeos, líderes latinoamericanos, de señalar a la ultraderecha como la principal amenaza contra la democracia. Y a partir de ahí lo que la izquierda y el progresismo tienen que entender es que si no se corrige o no se compensa la correlación mediática de fuerzas, asumiendo que el terreno fundamental del combate político es la ideología, va a ser muy difícil lograr objetivos políticos. La izquierda ha demostrado que puede ganar elecciones, pero en el combate a largo plazo que se produce en el terreno ideológico que definen los medios de comunicación, o se compensa la situación actual con un predominio abrumador de los medios de comunicación de la derecha, o será muy difícil que pueda existir un periodismo democrático que controle al poder y que pueda existir una correlación en la que los objetivos democráticos de las fuerzas políticas progresistas se lleven a la práctica. Gracias, Pablo, por recibirnos. Te saludamos desde la televisión pública. Un honor y un placer. Hasta pronto. Gracias.